Muy buenas tardes, queridos hermanos. Les saludamos con mucho cariño, un servidor, el Padre Felipe Trujillo, párroco de San José del Mar, de aquí de Cozumel. Les agradezco mucho que estén siguiendo este curso, esta transmisión en vivo, desde aquí, desde nuestra parroquia. Les agradezco mucho que hayan dispuesto este tiempo para poder platicar, para poder conversar. Estas pláticas y estas reflexiones que nos pueden ayudar tanto en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana y particularmente en este aspecto esencial de nuestra vida que es la oración, la relación personal viva con Dios verdadero. Y al inicio de esta cuarta sesión, queridos hermanos, que la encomendamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Quisiera compartirles que en la mañana, al estar terminando de preparar estas reflexiones, se me venía a la mente que la simple palabra oración puede despertar en nosotros muchas cosas, muchos sentimientos, muchos pensamientos, quizá muchos temores también, algunos prejuicios, ¿verdad?, que podemos tener. Cuando hablamos de orar o cuando hablamos de rezar, frecuentemente vienen a nuestra mente, ¿verdad?, algo así como algo aburrido, como algo fastidioso, como un ejercicio mental que exige de nosotros, ¿verdad?, atención. Puede llegar a considerarse que la oración es algo aburrido, fastidioso, molestoso. Podemos llegar a pensar que no tiene ningún gusto. A lo mejor hasta podemos pensar que no tiene ningún sentido. A veces nos preguntamos, ¿qué sentido tiene pasarse un rato o largos ratos, ¿verdad?, en silencio, reflexionando, tomando conciencia de la presencia de Dios, o simplemente dejando que nuestro corazón se exprese? Para muchas personas orar es una actividad que no tiene sentido, que no experimentan ningún gusto en realizarlo. En esta época en la que estamos tan acostumbrados a la actividad, al movimiento, a las respuestas inmediatas, a alcanzar resultados inmediatos, podemos llegar a sentir que la oración pues es una pérdida de tiempo. ¿Qué caso tiene pasarse un rato a solas, en silencio? Y precisamente, queridos hermanos, es por esto que hemos querido elaborar y llevar a cabo este curso, para irnos así como quitando de nuestra mente, sobre todo cuando vayamos haciendo la experiencia de orar, nos vamos a dar cuenta, queridos hermanos, que es algo maravilloso, que puede llegar a llenar nuestro corazón y puede llenarnos de sentido, de alegría, de paz, de gozo, de júbilo. Incluso, queridos hermanos, podemos llegar a sentir que nos vienen nuevas fuerzas, nuevo dinamismo en nuestra vida. Incluso podemos llegar a experimentar que comenzamos a amar más intensamente, más profundamente y con gran alegría. Entonces, queridos hermanos, yo les invito, ¿verdad?, a que, así como nos damos este tiempo ahora, perseveremos. Ya la palabra de Dios ayer, queridos hermanos, les recuerdo, porque recordemos que
nos estamos dejando conducir por la palabra de Dios y el Espíritu Santo. La palabra de Dios es guía segura para nosotros. Ya desde ayer reflexionábamos en esa parábola del amigo inoportuno. Recordemos que Jesús nos decía de un amigo que iba a casa de su amigo a medianoche a pedirle unos panes porque había recibido una visita. Y entonces le insistía tanto que aquel amigo que estaba dentro terminó por dárselos, ¿verdad? Y pues meditábamos acerca de la invitación de Dios a perseverar en la oración. A que no hagamos únicamente, queridos hermanos, una petición, una súplica o una acción de gracias ligera, pasajera, sino que verdaderamente profundicemos en nuestra petición. Ahora que estamos celebrando el Día del Niño, ¿verdad? Hoy 30 de abril, por cierto, un gran saludo, ¿verdad? Y una bendición a todos nuestros niños. Los niños, cuando se empeñan en pedirle algo a sus papás, les insisten mucho. Y a veces están ahí molestando y molestando, por decirlo así, hasta que, ¿cuántas veces el papá o la mamá, para quitárselos de encima, como decimos, o como dicen algunas mamás, ¿verdad? Ya un poquito hartas de esa situación, dice, ya deja de estarme fastidiando, ¿qué quieres? Y entonces, ¿verdad? Por esa molesta insistencia, los niños reciben lo que quieren o lo que piden. Pues más o menos, ¿verdad? Es una comparación semejante a esta parábola de la que nos hablaba Jesús, ¿verdad? Insistan, toquen, llamen, pidan, para que Dios les conceda aquello que anhela su corazón. Eso es orar. Es una enseñanza que nos deja Jesús, ¿verdad? Para la oración. Y terminábamos ayer con estas palabras, ¿verdad? Que decía Jesús, si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre les dará Espíritu Santo a los que se lo pidan? Espíritu Santo. Veíamos que quizá a Dios le pedimos muchas cosas, pero parecería que no le pedimos mucho Espíritu Santo. Le podemos pedir a Dios por nuestras necesidades materiales, que no nos falte la comida, que no nos falte casa, que no nos falte el vestido, que no nos falte el trabajo. Le podemos pedir a Dios también algunas cosas espirituales, danos paz, danos alegría, danos amor, danos tranquilidad, danos, no sé, fortaleza. A veces le pedimos a Dios cosas espirituales y qué bueno que lo hagamos así. Pero tendríamos que preguntarnos si le pedimos a Dios Espíritu Santo. Parecería, ¿verdad?, que lo que Él nos quiere dar es el Espíritu Santo, un misterio. Y eso es, queridos hermanos, precisamente lo que vamos a meditar hoy. Les invito a que escuchemos este pasaje tomado del libro de los Hechos de los Apóstoles, el día de Pentecostés. Si tienen ahí la Biblia en su casa, en sus manos, ¿verdad? Pueden revisarlo, está en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Es este libro que se encuentra inmediatamente después de los 4 evangelios. En el capítulo 2 vamos a escuchar del versículo 1 al versículo 13 y vamos a reflexionarlo, queridos hermanos, para pedirle a Dios que nos ilumine acerca de esto que estamos tratando de aprender, que es a relacionarnos mejor con Dios, con nuestro Señor. Dice así: al llegar el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido,
semejante a una ráfaga de viento impetuoso, y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas como de fuego, que se repartían y se posaban sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos de Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas extrañas, según el Espíritu los movía a expresarse. Se encontraban por entonces en Jerusalén judíos piadosos, venidos de todas las naciones de la tierra. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Todos, sorprendidos y admirados, decían: ¿no son galileos todos los que hablan? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua materna? Partos, medos, elamitas, y los que vivimos en Mesopotamia, Judea y Capadocia, el Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y la parte de Libia que limita con Cirene, los romanos que estamos de paso, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, y todos los oímos proclamar en nuestras lenguas las grandezas de Dios. Estaban todos desconcertados y confundidos y comentaban: ¿qué significa esto? Otros, por el contrario, se burlaban y decían: están borrachos. Palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Acabamos de escuchar, queridos hermanos, el pasaje de las Escrituras donde se nos narra la venida del Espíritu Santo a los apóstoles, a los discípulos, a la comunidad cristiana. Y quizá lo primero, queridos hermanos, que yo les invito a reflexionar es que estaban celebrando una fiesta. Los judíos estaban celebrando el día de Pentecostés. Nosotros también en la iglesia, queridos hermanos, tenemos nuestras fiestas, nuestros tiempos especiales. La Navidad, la Cuaresma, la Semana Santa, la Pascua. Y es precisamente, queridos hermanos, cuando los judíos estaban celebrando una fiesta, cuando el Espíritu Santo descendió del cielo sobre los apóstoles. Esto nos ayuda, queridos hermanos, a darnos cuenta de qué importante es para nuestra vida espiritual personal estar vinculados a una comunidad que celebra una fiesta. Nuestra participación en la iglesia, en la comunidad, en algún grupo, en alguna parroquia, en algún movimiento, o simplemente asistir frecuentemente a una comunidad cristiana. Por ejemplo, no sé, los domingos, la misa, o participar en alguna de las fiestas de la iglesia, de la vida de la comunidad. Yo te pregunto, ¿cómo está tu relación personal con la iglesia, con la comunidad cristiana? Porque a veces, queridos hermanos, podemos pensar que nuestra vida espiritual es algo únicamente entre Dios y nosotros. Esa es una visión intimista, que incluso puede ser demasiado egoísta. Pensar que no necesitamos de una comunidad para vivir nuestra relación con Dios. ¿Cómo está tu relación con tu comunidad, con tu parroquia, con tu capilla,
con tu grupo apostólico, con las personas que comparten el mismo espacio, con aquellos que van a la misa el domingo o participan en la vida de la iglesia. Es importante, queridos hermanos, porque nuestra participación en la iglesia también influye en nuestra vida espiritual personal. Ninguno vive su fe sin tener en cuenta a la comunidad. Por ejemplo, cuando celebramos estas grandes fiestas, vamos a poner la Navidad o la Semana Santa, yo te pregunto, ¿cómo celebraste y viviste la Semana Santa? Cuando toda la iglesia estaba reunida, al menos virtualmente, ¿verdad? Porque esta Semana Santa del 2020 no nos pudimos reunir físicamente. Pero cuando la iglesia estaba celebrando la pasión, la muerte, la resurrección del Señor, ¿dónde estaba tu corazón? ¿Cómo está tu relación con tu iglesia, con tu comunidad? Es importante, queridos hermanos, para nuestra vida espiritual y para nuestra vida de oración, estar vinculados a una comunidad, a algún grupo, a alguna parroquia, a algún movimiento. Qué importante es esto, queridos hermanos, una recomendación muy importante. Así vamos a crecer espiritualmente, si nos vinculamos a una comunidad cristiana. Dice el Evangelio que en los Hechos de los Apóstoles, que estaban todos juntos en un mismo lugar, orando. En el capítulo 1 dice que los apóstoles perseveraban en la oración, y lo dice también más adelante, el capítulo 2, Hechos 2, en el versículo 42, ¿verdad? Dice que los que habían sido bautizados se reunían a escuchar la enseñanza de los apóstoles, a orar, a convivir y a la fracción del pan. Estaban juntos. Qué importante es también en nuestra vida, queridos hermanos, aprender a orar juntos. Juntos. Ahora que estamos en casa, pues yo les invito. El Santo Padre nos ha invitado, nuestro obispo nos ha invitado a hacer, por ejemplo, el rosario en familia. Hermanos, a veces no todas las familias oran juntos, porque a lo mejor no todos están en sintonía espiritual. Dentro de una familia puede haber alguna persona que esté muy deseosa de vivir y de practicar su fe, pero también en la misma familia puede haber alguna persona indiferente o alguna persona contraria a la fe. Y qué difícil es reunirse para orar, para hablar con Dios. A veces es humanamente imposible. Yo comprendo de verdad a muchas personas que hacen hasta lo imposible porque su esposo, sus hijos, sus nueras o sus nietos, ¿verdad?, se reúnan para orar. Y a veces es muy difícil, porque cada quien está en su onda, ¿verdad? Cada quien está en sus cosas. Pero, queridos hermanos, ¿verdad?, ojalá que podamos ir haciendo esta experiencia de orar juntos. Incluso ahora me consta, queridos hermanos, que muchas personas están orando conectados por las redes sociales. ¿Cómo han proliferado ahora las aplicaciones, las redes sociales, los canales, las plataformas digitales? Y mucha gente las está aprovechando hasta para orar en comunión. Ayer tuve una experiencia muy hermosa, ¿verdad? Por primera vez, se las comparto así con toda sencillez, ¿verdad? Queridos hermanos, eso también es una charla, una conversación. Nos reunimos virtualmente a orar, parte de la familia de un servidor de ustedes que está en Chetumal, otra parte de la familia que está en Mérida, otra parte de la familia que está en México y un servidor aquí en Cozumel. Y todos por unos minutos, queridos hermanos, por 30, 40 minutos,
orando juntos por primera vez en la vida. Por primera vez en la vida, en nuestra vida de familia. Y yo saben qué decía, queridos hermanos, ¿verdad? Unas palabras que espero que las entendamos en su justa dimensión. Bendito coronavirus, que a veces trae tantas bendiciones. Lo digo, queridos hermanos, ¿verdad? Con todo respeto por aquellas personas cuyos seres queridos han sido infectados o han fallecido. Que Dios, ¿verdad?, les dé la fortaleza, los proteja, los cuide, y nosotros todos le pedimos a Dios que nos proteja a nosotros, a nuestros seres queridos de esta enfermedad, desde luego. Pero también es cierto que a veces una situación difícil, dolorosa, algún sufrimiento, despierta en nosotros, queridos hermanos, el deseo de hacer cosas buenas. A lo mejor si no estuviéramos cada quien en su casa, como estamos ahora, no nos íbamos a dar la oportunidad para orar juntos. Y gracias a que estamos, ¿verdad?, en esta situación difícil, dimos un paso y pudimos orar en familia. Nunca lo habíamos hecho. ¿Por qué tienen que pasar algunas circunstancias difíciles y dolorosas para que hagamos algo que bien podíamos haberlo hecho desde siempre? Bueno, al menos desde que han proliferado los medios de comunicación, queridos hermanos. Entonces, lo importante es esto: aprender a orar juntos. Hay que pedirle a Dios que nos conceda esta gracia, porque el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos cuando oraban, cuando estaban todos juntos en un mismo lugar, en la casa, así como están ustedes ahora, queridos hermanos, como estamos todos en casa. El Espíritu de Dios llegó a la casa donde estaban reunidos los apóstoles, los discípulos. También nosotros estamos reunidos y estamos orando y podemos orar. El Espíritu Santo también se manifestará, queridos hermanos, de alguna misteriosa manera en nuestras casas. Dice la palabra que se oyó un viento impetuoso. Vino del cielo un ruido semejante a una ráfaga de viento impetuoso. El viento, el soplo, el aire. El Espíritu Santo, queridos hermanos, en primer lugar, llegó manifestándose por medio del soplo, del viento. Es más, la palabra espíritu significa soplo, soplo de Dios. Ese soplo que da vida. Recordemos, queridos hermanos, que cuando Dios hizo al primer hombre, Adán, nos narran las Escrituras, lo hizo del barro, de la tierra. Y cuando lo formó, nos dice la palabra que sopló en su nariz y le dio vida. Sopló, le dio el aire, el soplo. Y por eso comenzó el hombre a vivir. De una manera semejante, nos dice la palabra que en una de las apariciones de Cristo resucitado, cuando se aparece a sus discípulos, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Son dos narraciones muy semejantes. En la primera, Dios sopla sobre una figura de barro y le da vida. En la segunda, Jesucristo, Dios hombre resucitado, sopla sobre la comunidad de sus discípulos y les da el Espíritu Santo. Queridos hermanos, y comienzan a tener vida espiritual.
queridos hermanos, el Espíritu viene a darnos vida. Ahora que estamos temiendo la muerte, es cuando necesitamos decir: ven Espíritu Santo, danos vida, vivifícanos, sopla sobre nosotros, Espíritu de Dios. Hermanos, hay que invocar al Espíritu Santo, hay que pedir Espíritu Santo. Yo ahora, ¿verdad?, recuerdo pues al movimiento, por ejemplo, de la renovación carismática en el Espíritu Santo. Aquí en la parroquia, ¿verdad?, hay muchos hermanos que viven este carisma, esta espiritualidad, y están constantemente pidiendo Espíritu Santo para toda la iglesia. Pero eso es algo que se nos es dado a todos. El Espíritu Santo viene a dar vida, viene a vivificar, viene a dinamizar, viene a mover. Queridos hermanos, yo te pregunto, ¿hay algo que en tu vida o en tu corazón está muerto? ¿O se está muriendo? ¿O se está debilitando? ¿O se está enfermando? A lo mejor es tu mismo entusiasmo. A lo mejor, queridos hermanos, en esta situación estamos perdiendo la ilusión, estamos perdiendo la alegría, estamos perdiendo el entusiasmo, estamos perdiendo la paciencia, se está muriendo, se está acabando nuestra paciencia, se está acabando nuestra alegría. Es el momento de decir: Espíritu Santo, ven a vivificar lo que se está muriendo en nosotros. La oración, queridos hermanos, es el gran medio para pedir Espíritu Santo. Ayer lo meditábamos. Si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial les dará Espíritu Santo a los que se lo pidan? Si hay algo en tu vida que se está muriendo, que se está debilitando, no sé, el amor. A lo mejor el amor. ¿Cuántas veces cuando va pasando el tiempo, queridos hermanos, los años, como que se va muriendo el amor? Y únicamente queda el compromiso, el deber, la obligación. Y parece que se está muriendo el amor. ¿Qué necesitamos? Ven Espíritu Santo. El Espíritu Santo, queridos hermanos, viene también bajo la forma del fuego. Dice la palabra, ¿verdad?, que aparecieron entonces lenguas como de fuego que se repartían y se posaban sobre cada uno de ellos. Lenguas de fuego, unas flamitas, ¿verdad? La flama tiene una forma así como de lengua, ¿verdad? Es una flama. Y dice la palabra, ¿verdad?, que el Espíritu Santo descendió en forma de fuego. La mayor parte de los comentaristas hablan, ¿verdad?, de las Sagradas Escrituras, dicen que se refiere al fuego del amor divino. Porque el Espíritu Santo es la persona hecha amor, es Dios. Dios es amor. Nos dice la primera carta del apóstol San Juan. Dios es amor. Y cuando viene en forma de fuego, está viniendo, queridos hermanos, a encender nuestro corazón para amar mejor, para amar más. Ya veíamos ayer que lo más importante en la vida cristiana no es orar, es amar. Pero la oración hace posible que descienda el Espíritu Santo para que aprendamos a amar con el mismo amor de Dios. El Espíritu Santo es el amor de Dios, queridos hermanos, hecho persona. No tenemos tiempo para meditarlo, pero les invito, ¿verdad?, a que, pues, a los que tienen esa curiosidad, que descarguen por ahí, ¿verdad?, el tratado de San Agustín acerca de la Santísima Trinidad, ¿verdad?, especialmente sobre el Espíritu Santo. Es el amor hecho persona, el amor entre el Padre y el Hijo, ¿verdad?, ese amor que se hace alguien, y ese alguien es el Espíritu Santo. Es una persona que viene a encender en nuestros corazones el fuego del amor.
Recordemos, queridos hermanos, ¿verdad? Que aquella invocación que hacemos del Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Yo creo, queridos hermanos, que en esta hora de la humanidad lo que más necesitamos es amar. Amarnos los unos a los otros. Recordar que somos una sola humanidad. Que todos somos hijos de Dios. Que aquella persona, independientemente de cuál sea su nacionalidad, su cultura, incluso su religión o su fe, aquella persona es mi hermano, porque todos somos hijos de Dios, porque todos somos hechos a su imagen y semejanza, porque en todos nosotros de alguna manera misteriosa habita el Espíritu Santo. Entonces, queridos hermanos, es el momento de pedir: Espíritu Santo, ven a encender en nuestros corazones el fuego de tu amor. Y ya para ir, queridos hermanos, concluyendo, ¿verdad? Dice algo muy hermoso este pasaje de las Escrituras. Dice que comenzaron a hablar lenguas extrañas, según el Espíritu les concedía expresarse. Lenguas extrañas. Y todos decían, ¿verdad?, ¿cómo es que los podemos oír hablar en nuestra lengua materna? Todos los que estaban ahí hablaban distintas lenguas. Y sin embargo, cuando los apóstoles, ¿verdad?, hablaban, ya que habían recibido el Espíritu Santo, todos los entendían, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua materna. Fijémonos, queridos hermanos, este milagro que hace el Espíritu Santo, la comunión de toda la humanidad. El Espíritu de Dios viene, queridos hermanos, a establecer el amor, la comunión, la reconciliación, la concordia. Todos aquellos tenían culturas distintas, religiones distintas, creencias distintas. Y sin embargo, gracias al Espíritu Santo, todos comienzan a entenderse, comienzan a comunicarse. Y esto es, queridos hermanos, para nuestra vida. ¿En tu familia hay alguna división? Hay algunas personas que piensan diferente, que sienten diferente, que hablan diferente, que opinan diferente. Es el momento de pedir Espíritu Santo para que haya entendimiento. No quiere decir, ¿verdad?, que todos vamos a pensar igual, pero sí que podemos aprender a convivir y a vivir en comunión los unos con los otros. Y eso, queridos hermanos, es obra del Espíritu Santo. Si en tu familia hay división, hay pleitos, hay rencores, hay resentimientos, pide Espíritu Santo que se derrame ahí, queridos hermanos, en su hogar, y que todos podamos vivir en comunión, hablando con Dios en nuestra lengua materna. Y esto es, queridos hermanos, lo último que yo quisiera presentarles. A Dios le hablamos en nuestra lengua materna. ¿Qué quiere decir? Que a Dios le hablamos con sinceridad, con honestidad, con autenticidad, sin censuras. Hay gente que tiene miedo, por ejemplo, de reclamarle a Dios. Yo te invito a que con todo respeto, si tienes algo que reclamarle, reclámale. Pero sé muy sincero y muy respetuoso. Si tienes algo de qué quejarte, quéjate. Si tienes algo que no entiendes, díselo al Señor. Si tienes algún resentimiento, algún rencor o alguna
experiencia en tu vida que no has logrado superar, dísela al Señor con todas sus letras. No tengas miedo de hablarle a Dios así en tu lengua materna. A Dios se le habla en nuestra lengua materna, es decir, con toda la honestidad de nuestro corazón. No tengamos miedo, queridos hermanos. Imagínate, Dios es un padre amoroso. Si alguno de los hijos tiene algún problema, yo creo que cualquier papá o mamá, como algunos de los que están ahora escuchando, prefieren que su hijo venga y les diga todo lo que hay en su corazón. Así sea algo muy difícil, así sea algo muy doloroso, pero es preferible que abran su corazón y que te lo digan, a que se queden con aquellos pensamientos, aquellos sentimientos o resentimientos en su corazón. Yo creo que un buen padre o una madre diría: a ver, ¿de qué te quejas? ¿Qué te está pasando? Dime, incluso si tienes algo contra mí, dímelo. Contra Dios, queridos hermanos, mejor dicho, ¿verdad? Para Dios es igual. A Dios hay que hablarle, queridos hermanos, sin censuras. Es más, aunque nos dé vergüenza, pero hay que decirle lo que pensamos, lo que sentimos, lo que anhelamos, lo que odiamos, lo que amamos, lo que tememos, lo que esperamos. Así, con todas nuestras palabras, en nuestra lengua materna. Porque a Dios se le habla como se le habla a un padre. Queridos hermanos, esto es obra del Espíritu Santo. Termina la palabra diciendo que unos se burlaban de ellos y decían: están borrachos. No te preocupes si alguna persona piensa, perdón que lo diga con estas palabras, que estás loca, que estás borracho, borracha, que no tiene sentido lo que estás haciendo, que eso de la vida espiritual, que eso de la oración, que eso de la fe, son tonterías. Mucha gente no lo va a entender, mucha gente no te va a entender. Es más, a lo mejor ni tú vas a entender muy bien lo que estás viviendo. Decía el Padre Pío, ¿verdad? Mi vida es un misterio hasta para mí mismo. Mi vida es un misterio hasta para mí mismo. También nosotros, queridos hermanos, nuestra vida, nuestra fe, nuestra relación con Dios es un misterio hasta para nosotros mismos, que no logramos comprenderla bien en toda su plenitud. Poco a poco, con la ayuda del Espíritu Santo, con nuestra perseverancia, queridos hermanos, ¿verdad? Como dijo Jesús en la última cena a sus discípulos, el Espíritu Santo les conducirá hasta la verdad completa. Tengo aún muchas cosas que decirles, dice Jesús, pero no las pueden ustedes entender ahora. Pero el Espíritu Santo les conducirá hasta la verdad completa. Vamos a agradecerle a Dios, queridos hermanos, que nos ha enviado al Espíritu Santo, a pedirle que siga enviándonos su Espíritu para que podamos vivir esa relación de amor con Él y con todos nuestros hermanos, con nuestros prójimos. Vamos a pedírselo a Dios por intercesión de María Santísima, sobre la que descendió el Espíritu Santo, que formó a Jesús en su vientre, queridos hermanos. Y pues muchísimas gracias por su atención. Les esperamos mañana, primeramente Dios, a esta misma hora, a las 5 de la tarde, en esta transmisión, ¿verdad? Terminaremos la primera semana de este curso, de esta experiencia. Les invitamos también a la Santa Misa, dentro de un momento, ¿verdad?, a conectarse para alabar y glorificar a Dios en la Santa Misa también. Y les voy a dar la bendición, ¿verdad?, que el Señor derrame su gracia, su bendición, su amor y su Espíritu en ustedes, en sus corazones y en sus hogares, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas tardes.